Bienvenidos a Conociendo Nuestros Países, donde exploramos las maravillas y bondades de nuestros países latinoamericanos, desde sus paisajes naturales hasta sus tradiciones y culturas. Descubriremos lo que lo hace único a cada uno. Únete con nosotros a este viaje de descubrimiento y recuerda, si conocemos nuestros países, conocemos nuestra identidad. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón. ¿Cuál es la historia de México? La historia de México comprende los hechos que ocurrieron en el territorio de la actual nación mexicana, desde el surgimiento de las primeras civilizaciones mesoamericanas hasta la época actual de la República Mexicana. Esta historia incluye los períodos de predominio de las culturas prehispánicas, olmeca, zapoteca, maya, tolteca, mixteca y azteca, la conquista española en el siglo XVI, la época colonial, hasta los comienzos del siglo XIX, la Guerra de Independencia de 1810 a 1821 y la historia del Estado mexicano independiente desde 1821 hasta la actualidad. Durante el período independiente, algunos eventos destacados fueron la conformación de un régimen republicano a lo largo del siglo XIX, la Revolución Mexicana iniciada en 1910 y la promulgación de la Constitución de 1917, que todavía está vigente. Podemos resaltar hechos históricos de México como las civilizaciones mesoamericanas, la conquista de México, la fundación de la Ciudad de México, la época colonial, el primer imperio mexicano, la Revolución Mexicana y México moderno. Población, extensión y geografía de México. Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Tiene una superficie de 1.972.550 kilómetros cuadrados. Sus límites: al norte, Estados Unidos; este, Golfo de México; sur, Belice y Guatemala; oeste, Océano Pacífico. Su población es de 136.783.863 habitantes en la actualidad. La capital es Ciudad de México. Es la entidad que alberga la mayor cantidad de personas, con 9.209.944, solo en el territorio capitalino. No obstante, si tomamos en cuenta la zona metropolitana de la capital, es decir, los municipios conurbados que forman parte de la misma mancha urbana, el número asciende a 22.281.442 habitantes. Su idioma. La Constitución de 1917 no establece idioma oficial alguno. Prácticamente el 100% de la población mexicana habla español, que convive con 68 lenguas originarias pertenecientes a 11 familias lingüísticas, de las que se derivan más de 360 variantes. El 6% de la población de México habla lenguas indígenas. Su moneda: peso mexicano dividido en 100 centavos. Religión: laico. Forma de Estado: la Constitución de 1917 define su organización como una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. División administrativa: 32 entidades federales, 31 estados y la Ciudad de México. En 2015, el Distrito Federal se convirtió en Ciudad de México, con un gobernador, jefe de gobierno en la Ciudad de México, una asamblea legislativa y un tribunal superior de justicia. El territorio de México es una vasta meseta cuya altura, que llega a superar los 2.000 metros, se eleva de norte a sur. Está encuadrada entre dos largas sierras que corren casi paralelas.
La más occidental, la Sierra Madre del Pacífico, nace en la frontera con los Estados Unidos y atraviesa el estado de Sonora. Hacia el sur, aparece con el nombre de Sierra de Tarahumara y después con el de Sierra de Nayarit. El sistema toma toda la dirección sureste y constituye la cordillera de Anahuac, de gran actividad volcánica. La Sierra Madre Oriental o del Golfo es la continuación de las montañas rocosas y se une con la occidental en un gran macizo volcánico. Las costas de México tienen una longitud de casi 9,000 kilómetros cuadrados. Son importantes los ríos Lerma, Santiago, Balsas, Yaqui y Fuerte, Bravo del Norte, Pánuco, Papaloapan, Mezcalapa, Grijalba y San Fernando, vertiente del Golfo de México. Chapala es el lago más grande del país. El clima de México es un país generalmente templado. En la zona central, las diferencias entre las estaciones no son marcadas, como sí lo es en el extremo norte, donde el clima se divide en dos grandes temporadas: invierno con temperaturas cercanas a los 0 grados y en verano máxima de hasta 40. Un dato meteorológico muy importante para este país es la temporada de lluvias, que va desde junio hasta agosto, donde llueve diariamente al atardecer. Suelen ser precipitaciones moderadas, pero es constante durante esos meses. Para la zona de Playa del Caribe, hay una temporada de huracanes oficial que comienza en junio y termina en noviembre. ¿Qué es la cultura mexicana? La cultura mexicana es el resultado de tanto de tradición indígena como de la cultura española impuesta por la colonización. Un poco menor fue el aporte de la cultura africana traída por los esclavos que los propios europeos incorporaron a la naciente sociedad latinoamericana. La riqueza singular de la cultura mexicana se debe en gran medida a su mezcla de elementos modernos y su legado indígena. También son importantes a nivel mundial sus artes visuales, especialmente la pintura, contando con nombres de prestigio internacional como Diego de Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Otro tanto ocurre con su literatura rica y dotada de un premio Nobel, otorgado al poeta y ensayista Octavio Paz en 1990, y su cine, cuya época de oro tuvo lugar entre 1930 y 1950, cuando la producción fílmica local fue la más importante de toda América Latina. La cultura mexicana goza de un enorme prestigio a nivel mundial, que se traduce, entre otras cosas, en una actividad turística muy importante, que hacen de esta nación uno de los destinos más visitados del mundo entero. México es un país muy amable con los turistas. En general, los grandes centros turísticos están adoptados y acostumbrados a recibir extranjeros, por lo que se sentirán muy cómodos y atendidos al visitarlo. En la cultura mexicana predominan los siguientes elementos. La gastronomía, una de las gastronomías de mayor personalidad en el mundo, heredera de las tradiciones aborígenes, en las cuales la tortilla de maíz, los frijoles, el chile, guacamole, tamal, pozole y las tostadas, así como las salsas, son protagonistas. Las enchiladas, tacos y tamales gozan de gran renombre internacional. Su literatura, una de las tradiciones literarias latinoamericanas de mayor importancia, es la mexicana, protagonizada por autores coloniales como Sor Juana Inés de la Cruz y Fernando del Paso y muchos otros. La herencia de la Revolución Mexicana en 1910 a 1917 es muy notoria en la tradición artística mexicana. Su música popular. La música popular mexicana goza de un gran renombre internacional, especialmente las canciones rancheras y la cultura mariachi. Su arqueología. El legado arqueológico mexicano es de los más conocidos e importantes de América y del mundo, dada que una porción significativa de su territorio
fue ocupada por diversas culturas mesoamericanas, particularmente por el Imperio Azteca, sometido a la fuerza por los conquistadores españoles. Los principales yacimientos arqueológicos mexicanos son Tulum, Chinchín Itzá, Cobá, Uxmal, Monte Albán y Simbanché. Conoce los símbolos nacionales, elementos fundamentales de la identidad mexicana. La bandera, el escudo y el himno nacional representan los valores y la historia de los pueblos, los cuales, sumados a las costumbres y tradiciones, van creando un sentido de pertenencia a la nación y contribuyen para consolidar su identidad. La bandera. Su origen ocurre durante el desenlace de la lucha independentista, con la formación del Ejército Trigarante en 1821. Surgió la necesidad de crear un emblema donde fueran representados los ideales de religión, independencia y unión en tres colores: blanco, verde y rojo, respectivamente. Un año más tarde, en 1822, se modificó el diseño del estandarte. Sus franjas, que originalmente eran diagonales, se colocaron verticalmente y se ordenaron en verde, blanco y rojo. Asimismo, el escudo nacional fue incluido y colocado al centro. Dicha estructura prevaleció durante casi un siglo y medio, hasta que en 1968 se creó la versión que hoy conocemos. El escudo. En él se muestra a un águila real sobre su perfil izquierdo, en actitud de combate, con su garra izquierda apoyada en un nopal, sostenido de una pequeña que emerge de un lago. Con su garra derecha y el pico sujeta a una serpiente, una rama de encino y otra de laurel, unidas por un listón tricolor, rodean la parte inferior. En la Constitución de 1917 quedó estipulado por primera vez el reglamento sobre el uso del escudo y se acordó crear un símbolo que mostrara al águila de perfil. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón. El himno. Entre 1853 y 1854 se organizaron dos concursos, uno para componer la lírica del himno nacional y otro para musicalizarlo. Luego del proceso de selección, resultaron ganadores Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno, respectivamente. La composición fue entonada por primera vez en el Teatro Nacional el 15 de septiembre de 1854. Al sonoro rugir del cañón. Gracias por unirte a este viaje de descubrimiento en Conociendo Nuestros Países, un segmento más de Universo 1420.